Vale, perdón por el fallo, no habíamos iniciado el seminario. Ahora sí que entiendo que se nos está escuchando correctamente, no tenemos incidencias registradas con el audio. Vale, perfecto. Vale, bien. Pues como comentaba, soy Marc del equipo de Infomed. Hoy vamos a dar la formación sobre la gestión de accesos y usuarios. Es un tema importante y, bueno, perdón, primero de todo, agradeceros que estéis ahí, que nos estéis apoyando en estas formaciones. Nuestro objetivo sería que pudierais volver a la clínica lo más operativos posibles de cara al software y pensar que si no es la más, una de las herramientas más valiosas que tenéis en la clínica es la base de datos, es la base de datos de clientes, en este caso de pacientes. Por lo tanto, es importante cuidarla. Nosotros tenemos un nombre un poco más técnico, le llamamos la calidad del dato. ¿Qué quiere decir? Bien, pues tener, como decía, una base de datos ordenada, pues que los campos de correo electrónico estén en el sitio donde correspondan, que sean los verídicos, que la persona no haya cambiado de correo electrónico y no lo tengamos registrado. Por lo tanto, consideramos muy importante cuidar ese aspecto de la base de datos. Ahora, estos días, una de las recomendaciones que vamos haciendo en casi todas o en todas las formaciones es cuidar de vuestros pacientes. Podríais hacer como un barrido de vuestros pacientes de cara a crearles recalls, llamarlos, preocuparos, bueno, en fin, que el paciente también sienta o note que estáis ahí detrás, que no habéis parado 100% vuestra actividad, sino que, bueno, que estáis tomando acciones de cara a los que pertenecen a vuestra clínica, ¿no? Bien, entonces, como decía, hoy nos ocupa la gestión de accesos y usuarios. Lo primero que hay que decir sobre esto es que nunca empezamos con el software, es decir, cuando vamos a hacer una consultoría o alguna formación, sobre todo cuando vamos a tocar este tema, no empezamos nunca por el software, sino que empezamos con un papel y un boli para definir los roles y las tareas de cada uno de los puestos que tenemos en clínica. Si tenemos, por ejemplo, recepción, auxiliar y doctor, pues vamos a definir los roles de cada uno. A partir de esos roles veremos qué tareas va a hacer y qué es lo que necesita ver o lo que necesita hacer dentro del software. Luego ya entraremos más en detalle de qué permisos, qué no permisos y demás, pero esto es muy importante. De esta manera no tendremos mezclados roles, es decir, una misma persona que a la vez de que se ocupa de la recepción se ocupa de ese auxiliar y aparte necesita hacer o debe hacer otras tareas y demás, ¿no? Si empezamos con una buena definición de los roles de usuario de la clínica, todo nos será más fácil. Después, muchas clínicas los hemos ayudado a crear, por ejemplo, protocolos de actuación en clínica. ¿Qué es eso? Bueno, lo que estábamos comentando ahora, definir cada uno de los roles en papel. De esa manera, por ejemplo, cuando hay una incorporación de personal con las tareas que debe hacer, que están apuntadas ya en un librito, en unas hojas encuadernadas y demás, sería como la Biblia de cada uno de los puestos, ¿no? La persona que se incorpora nueva, leyéndose sus tareas a hacer y cómo debe de hacerlas, más el respaldo de un compañero o compañera, pues en 2 o 3 días debería de estar rodando ya. En cambio, una persona que no le demos esos inputs, pues la verdad empezará un poco más perdida, ¿no? Aunque tenga experiencia en otras clínicas y demás, pero cada clínica es un mundo, trabajan de manera diferente, entonces, bueno, es una de nuestras recomendaciones. Una vez hecho esto, entonces ya sí que para cumplir la propia LOPD de clínica, cada trabajador,
cada persona que vaya a usar el programa debe de tener su propio usuario y contraseña. Por lo tanto, es un tema muy importante. Este apartado lo encontramos dentro del menú de sistema, accesos, gestión de accesos y usuarios. En este apartado lo que encontramos, veremos esta ventana. Entonces, esta ventana se divide en 3 apartados. Como veis aquí arriba tenemos los títulos, los grupos de usuario, tenemos los usuarios del grupo y a la derecha tenemos todos los permisos. Entonces, tal y como funciona, perdón, me dicen que no se ve la pantalla. Beatriz, comentas que tienes problemas con el audio. Si vais al apartado de la barra de herramientas que os aparece del webinar, en el apartado de audio, probar a marcar el sin audio y luego volver a marcar el audio del equipo. Con eso se vuelve a reconectar el audio, ¿de acuerdo? Vale, perdón, seguimos. Vale, como veis aquí, tenemos varias clínicas. No, si no es el caso, pues no harían falta. El tema es definir los grupos de usuario y los usuarios que irán dentro de ese grupo. Entonces, vamos a dar permisos es al grupo entero. Entonces, como veis aquí tenemos un grupo recepción, un grupo clínica y luego tenemos unos doctores sueltos, un grupo para ellos. Ahora explicaremos el por qué. Es recomendable también empezar siempre de positivo a negativo los permisos. ¿Qué quiero decir con eso? Que siempre tendremos un grupo clínica, que es el que viene configurado por defecto, con el usuario Infomed y un usuario clínica, que normalmente es el usuario que se os da a las clínicas para empezar a trabajar con el programa. El usuario Infomed siempre lo reservamos para nuestros técnicos a la hora de conectarse remotamente y demás. Entonces, siempre tendremos este grupo de usuarios clínica con todos los permisos. Como veis aquí, en la parte derecha podemos desplegar, en este caso expandir, todos los permisos. Como veis aquí están todos marcados. Por lo tanto, es un grupo donde podrá hacer el 100% de cosas dentro del programa. Entonces, a partir de aquí, vamos a ir a los grupos que van necesitando menos permisos. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque ahora me invento, pero si por ejemplo en este apartado de aquí, historial, anotaciones, yo le digo que sí, que pueda ver las anotaciones, pero en otro permiso, al tenerlos todos quitados, le hemos dicho que no puede acceder al historial, tampoco va a poder ver las anotaciones. Por lo tanto, siempre es mejor ir quitando permisos que ir añadiendo, ¿vale? Eso es a lo que me refería del positivo al ir hacia el negativo. Por tanto, siempre empezaremos con un grupo que tenga muchos permisos e iremos bajando a grupos que tengan menos permisos. Bien, como decía, tenemos un grupo clínica, como veis aquí, ya tenemos los 2 usuarios que vienen por defecto, el usuario clínica y el usuario Infomed. Por lo tanto, si quisiéramos añadir otro usuario, simplemente pinchamos en la sección de usuarios del grupo clínica y con el botón añadir añadimos un usuario. Ahora bien, si quisiéramos añadir un nuevo grupo, nos vamos en la parte superior, le damos a añadir, creamos un grupo y dentro de este grupo vamos a crear los usuarios. Ya tenemos aquí el grupo prueba, nos venimos a la parte de abajo y añadimos un nuevo usuario. Fijaros que el único campo obligatorio es el campo señalado en azul cielo. Por lo tanto, el único campo obligatorio será el usuario. Ya tenemos un usuario. Opcionalmente le podemos poner contraseña, muy recomendable, y para cumplir el EOPD deberíamos de crearle una contraseña. Y a partir de aquí ya tendríamos un usuario sin ningún dato más, ya tendríamos un usuario creado. Ahora bien, tenemos aquí abajo en la parte inferior, impresión de informes y colaboradores relacionados con el usuario. Por lo tanto, aquí podemos relacionar que este user
11 es un doctor en concreto. Es, por ejemplo, el doctor Abadía. Lo que hemos hecho ahora, como veis, es relacionar que un doctor es este usuario. Colaborador por defecto, siempre nos va a poner el colaborador que tengamos. Es decir, que un mismo usuario lo podrían usar varios colaboradores, que no es recomendable por el tema de la LOPD. Igual que, por ejemplo, tener un usuario para todos los doctores, usuario doctor, no sería lo recomendable. Vale, fijaros que también podemos incluso marcar solo pacientes propios, incluyendo colaboradores y auxiliares. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, desde aquí podemos configurar todo este apartado. Ahora bien, ya tenemos aquí un usuario creado. Ahora, ¿a quién daría permisos? Fijaros que ahora si expandimos, tiene los mismos permisos que el grupo clínica. Es decir, cuando creamos un grupo, se le ponen todos los permisos al grupo. Y a partir de aquí, tenemos que ir quitando permisos. Como decía, es importante tener los roles, porque ahora es en el momento que cogeríamos el papel que hemos escrito con las tareas y los roles de cada uno para poder empezar permiso a permiso a ver qué es lo que quiero ver y qué es lo que no quiero ver. Por ejemplo, en el grupo clínica, dentro del grupo clínica, como tiene todos los permisos, podemos crear un grupo de gestión, un grupo de dirección, de administración, como lo queráis llamar, y esta persona o este usuario podrá ver todas las opciones. Es normal que el gestor o el director de clínica pueda ir viendo todo lo que se haga en clínica. Por otro lado, tendríamos un usuario de recepción. Este usuario de recepción ya lo limitamos. En este caso lo tenemos aquí y lo vamos a limitar. Fijaros que ya me aparecen algunos campos ya no seleccionados. Entonces aquí es la hora de decidir qué queremos que vea o que no vea estos perfiles. En este caso el user 1 y el user 2 son los dos usuarios de recepción. Por ejemplo, en la recepción 1 y en la recepción 2. Por ejemplo, si no quisiéramos que vean el menú de sistema, sería este menú de aquí. Es decir, en cualquier apartado que entren, les saldrá un mensaje como no tiene permisos para acceder a este apartado. Por lo tanto, de aquí a sistema, para que no toquen nada, con la tecla de mayúsculas, fijaros que le he dado un clic a actualizar entradas médicas a este primer permiso y me voy al último y antes de clicar pulso en el teclado, dejo pulsada la tecla de mayúsculas. Con esto se nos seleccionan desde el primero hasta el que hayamos decidido abajo. Entonces, ¿cómo se cambian los permisos desde este apartado? No los cambiaremos cambiando los checks desde aquí, sino que nos iremos en la parte inferior derecha. Fijaros aquí que tenemos visualizar, imprimir, modificar, añadir y eliminar. Por tanto, los quitaremos todos y le damos al botón de cambiar. Ahora sí, fijaros que ya me ha aparecido sin checks, es decir, no tendría permisos para acceder al menú de sistema. Es muy importante ir guardando o aceptando los cambios que vayamos realizando, porque si no, no nos quedarán guardados. Pero entonces, como comentaba, es muy importante saber si quiero que recepción pueda acceder a según qué informes. Pues vamos a plegar esto un momento, nos iremos. Ahora mismo, fijaros que estamos solamente en la primera pestaña de permisos de GESDEN. Nos iremos en el área de informes y aquí le podríamos deshabilitar todo o aquellos que consideramos imprescindibles. Por ejemplo, tiene que ver reclamaciones de pago, los usuarios de recepción, lo previsto, producido, control de fin de día, el informe financiero. Por lo tanto, aquí podríamos ir definiendo qué queremos que vean y qué queremos que no vean nuestros perfiles. Una cosa a comentar, y es que la siguiente pregunta que nos cae normalmente es ¿y por qué tenéis aquí los doctores
sueltos con un grupo para ellos. Imaginaros que este grupo prueba es un grupo doctores. Aquí hay una pestaña que pone permisos de book de agenda. Y dentro del grupo prueba, yo puedo tener todos estos doctores creados como usuarios. Ahora bien, si yo quiero coger que el doctor Pérez únicamente vea su propia agenda, yo seleccionaré, como hemos hecho antes, con el botón de mayúsculas, todos los calendarios, los seleccionaré la selección y solamente seleccionaré el book del doctor Pérez. Pero ¿qué pasará? Que todo el grupo prueba únicamente verá este book de agenda. Por eso los hacemos con un grupo únicamente y exclusivo para ellos. Por ejemplo, en este caso, doctor Fernández. Veamos. Bien, otro botón. Ahora sí. Deseleccionamos, cambiamos y únicamente le daremos permisos para que el doctor Fernández vea su propia agenda. Tanto en esta configuración que acabamos de hacer, el doctor Fernández, que tiene un grupo para él, de usuarios para él, dentro de ese grupo únicamente un usuario, que es el doctor Fernández, únicamente verá su agenda. Es una de las opciones, como decía, para poder hacer que cada doctor vea únicamente su agenda. Podríamos marcar también que únicamente viera su agenda y la agenda de primeras visitas, o su agenda y la agenda de higienes, por ejemplo. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante, y insisto en esto, sobre todo también cuando voy por las clínicas, en definir muy bien los roles de cada uno de los trabajadores de clínica. ¿Vale? Para mí es una parte fundamental, porque si no nos empezaremos a solapar o a pisar entre roles. ¿De acuerdo? Como decía, hay cosas de recepción que empezará a hacer un auxiliar porque ya tiene tiempo libre porque no está con el doctor, entonces se pone en recepción, pero en el ordenador de recepción está el usuario de otra persona. Cuidado con esto también, porque en principio, o la ley de protección de datos dice que se deberían de encontrar, el usuario que vaya a un ordenador, se debería de encontrar ese ordenador bloqueado para obligar a que ponga su propio usuario y contraseña. Entonces, esto es importante de gestionar, igual que los usuarios del sistema, los usuarios de GSD. Por lo tanto, como decía, desde aquí no vamos a entrar ahora exactamente a todos los permisos. Como veis aquí podemos definir por áreas. Por lo tanto, aquí la frase que nos casa mucho es el divide. Entonces vamos a ir primero a la afiliación, veremos si queremos que tenga acceso a otras notas o notas de afiliación. Luego pasaremos a mensajes del paciente y aquí vamos a decidir si únicamente queremos que visualice e imprima, que pueda modificar, que pueda añadir o que pueda eliminar también. Por otro lado, fijaros que tenemos justo al lado otra pestaña de accesos. También lo tenemos dividido por área, pero esto ya es diferente. Es decir, aquí le estamos dando acceso a un apartado. En los permisos, lo que estamos diciendo es que dentro de ese apartado, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? Fijaros que cada vez que seleccionamos un permiso, en la parte inferior, vamos a hacerlo de esta otra manera, un segundo, ponemos así, para que lo veáis mejor, en la parte inferior tenemos una pequeña definición, ¿de acuerdo? Y cambiamos, fijaros, permite determinar si el usuario tendrá acceso a visualizar los mensajes del paciente. Tenemos una opción en la parte superior derecha para poder gestionar los mensajes del paciente. Área de gestión económica. ¿Podrá anular tratamientos, cobros y anticipos?
desbloquear presupuestos de control, talonarios de factura, permitir modificar la fecha del documento. Bueno, pues todo esto es lo que hay que empezar a definir. Esto se define una única vez, ¿de acuerdo? Después se pueden ir replicando los permisos. Ahora veremos cómo. Como decía, aquí tenemos una segunda pestaña de accesos de GESDEN y luego tenemos la de accesos restrictivos. Aquí hay un permiso en este apartado, menú de accesorios, que fijaros que lo tenemos marcado. Este permiso, nos caen algunas llamadas o bastantes llamadas por este permiso, porque esto lo que no permite en el editor de textos es poner el nombre del paciente automáticamente. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando tenemos un paciente, cualquiera, y nos vamos a cartas, previamente, y si no en otras formaciones, podréis ver cómo generar documentaciones con el editor de textos. Aquí ya tenemos algunos documentos creados. Fijaros que tenemos a Roberto seleccionado. A Roberto le queremos asociar este documento LOPD. Y fijaros que en cuanto se abra el editor de textos, como teníamos ya el paciente seleccionado, nos aparece directamente el nombre y el DNI, aquellos campos que hayamos decidido que aparezcan en el documento. Estos campos se rellenarán automáticamente si tenemos este permiso activado. Recordar que estos campos, si vemos lo que es la plantilla, desde el editor de textos, nos vamos a accesorios, editor de textos, hemos abierto la LOPD, documento de LOPD. Estos campos que ponemos en Cloudator dentro de un documento del editor de textos, como decía, se nos rellenarán automáticamente. Aquí. Fijaros que tenemos nombre del paciente, apellido del paciente y NIF del paciente. Esto lo tenemos a modo de plantilla. Luego hemos ido a cartas y hemos relacionado este documento con el paciente y ya se nos ha rellenado automáticamente con el nombre, apellidos y el NIF del paciente. Si no, deberemos de guardar el documento para este paciente y aquí aparecen unas caritas, luego aparece otra y se nos rellena con los datos que hayamos decidido. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar esto, con este permiso, lo solucionamos. Vale, aquí estábamos en los accesos restrictivos. ¿Qué le restringimos de la agenda? Ocultar mutuas, filtrar por mutuas, ocultar, bloquear citas de otro usuario, pacientes en creación de citas, etc. El siguiente sería permisos de bugs de agenda. Como hemos visto, podríamos llegar a tener cada uno de los doctores individual para que solamente puedan ver su agenda. Y luego tenemos el acceso a consultas. ¿Vale? Esto hay algunas clínicas que no lo tendrán. Esto es un módulo que tenemos de consulting, que se le llama, aparte del programa, y podremos definir qué consultas queremos que vean o que no vean nuestros perfiles, nuestros grupos de usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, como decía, es muy importante esta gestión para cumplir la propia LOPD de la clínica y luego para ser lo más operativos posibles. Así que puede pasar, como gestor de clínica que soy, ¿qué puede pasar? ¿O qué podría llegar a averiguar? Bueno, pues todos los usuarios, fijaros que aquí dentro de informes tenemos en el último de todos que pone auditorías del sistema, podría hacer un seguimiento por paciente usuario, listado de control de accesos y seguimiento por paciente usuario en agenda. Lo que nos va a dar desde, lo vamos a seguir en marzo, vamos a hacer así mismo. Fijaros que aquí me dice que el usuario Infomed, tal día, tal hora, el usuario Infomed, tal día, tal hora. Y todo lo que ha ido haciendo ese usuario. Me lo define por fecha, por hora. Por lo tanto, podríamos ver qué ha hecho y quién ha hecho estas cosas, ¿no? Yo podría ver, vale, pues el día 17 exactamente, no, de marzo, ¿qué hizo este usuario?
este caso no hice mucho. Vamos, creo que salía el 23, salían cosas. 23 de marzo, que hizo el usuario Infomet. Quiero ver todos lo que gestionó. ¿Vale? Este sería un primer informe. ¿De acuerdo? Pero aquí podemos ver todos los pacientes que estuvo gestionando. Por tanto, podríamos ver si realmente pues, nos está mintiendo o realmente estuvo dentro de la ficha de este paciente y demás. Otra cosa que nos permite el tema de los usuarios, por ejemplo, cuando sacamos una caja, nos vamos a control de caja, arqueo de caja, vemos una caja ya cerrada, por ejemplo, de las fechas estas, pondremos un poco más atrás. ¿Vale? Tenemos aquí un par de cajas ya cerradas y estas cajas podemos sacar un informe de caja. Aquí abajo tenemos el botón de imprimir. Este informe, fijaros que también nos indica qué usuario la ha abierto y qué usuario la ha cerrado. Por lo tanto, insistimos en la importancia de crear usuarios para cada uno de vuestros trabajadores. Y más importante aún, desde mi punto de vista, como recomendación personal, es definir los roles de cada uno de los trabajadores. Vale. Veo que teníamos una pregunta por aquí. Vamos a dejar un ratito también para preguntas y dudas que hayan podido surgir sobre este tema. Entonces, la primera nos salía que hemos configurado los usuarios de mi perfil. Lo tengo todo activado y cuando voy a la agenda no veo los nombres de los pacientes. Salen con asteriscos o toda la franja de color. Bien, si salen asteriscos es por permisos 100%. Debes de tener algún tipo de permiso. Perdón, señora Raquel. Debes tener algún permiso que está restringiendo que puedas ver eso. Haz la prueba con un usuario que esté dentro del grupo clínica y ya verás cómo te dejará ver toda esa información. Pero en este caso, como decía, tienes que tener algún permiso desactivado. Ahora sí, sin poder ver tu estructura de usuarios y demás, no sabría decirte exactamente qué permisos. Deberías de repasar todos los que sean del área de agenda. En este caso, del área de permisos de agenda, dentro de los permisos, dentro de los accesos, permisos, mostrar alertas, traspasar citas, configuraciones. Fijaos que aquí entramos en todo el tema de configuración de agenda. Es decir, yo quiero que pueda gestionar la agenda, pero no quiero que este usuario pueda configurar cosas de la agenda. Accesos restrictivos de agenda, ocultar mutuas, entrar, ocultar, bloquear. Y permisos de books de agenda. ¿Vale? Si aquí lo tienes todo activado, entonces pasaríamos dentro de la agenda a ver que ese usuario no le hayamos marcado algún check conforme no queremos que muestre los nombres o la configuración de la agenda en sí. Por lo tanto, aquí hemos hecho como una pequeña prueba que os pediría que en 30 segundos pudierais responder. Segundo, a ver. Pudierais responder en un segundo esta pequeña consulta porque queríamos hacer una pequeña prueba, ¿no? ¿Cuántos tenéis? Vamos a dejarlo en 30 segundos, menos de un minuto, para que, bueno, para valorar, luego podréis ver vosotros mismos cómo lo tenéis, ¿no? Si hay gente que lo está gestionando, si hay gente que no, bueno, para ver todo eso. Entonces, si en el caso necesitarais ayuda sobre este tema, en el mismo apartado de grupoinfomet.es/infometonline, en el mismo portal, os lo voy a poner en pantalla para que lo veáis. Vale, más de palabras, por lo tanto, aquí Infomet Online. Fijaros aquí que tenemos un apartado, y ahora quitaremos lo que es la encuesta. Fijaros aquí, como decía, que tenemos el apartado de consultoría personalizada. ¿Vale? Por lo tanto,
os recomendaría a aquellos que necesitéis de ayuda en este tema o no sepáis por dónde empezar, no hay ningún tipo de problema. Es decir, se puede rellenar el formulario, nos pondremos, ahora pondré en pantalla la ventana de la consultoría, ¿vale? Acabamos con esto, cerramos y os lo comparto. Fijaros que esto al final se ha ido animando. ¿En qué sentido? En que estáis más o menos a la par, un 48% que sí, pero estábamos, y sobre todo al principio, con un 80% de que no estabais gestionando los roles de la clínica. Por tanto, para que os podáis hacer una idea de que más de la mitad no estáis gestionando estos roles y, como decía, es una parte muy importante para ser lo más eficientes posibles dentro de la clínica. Bien, entonces, aquí os decía que podéis Infomet Online /consultoría en este botón de aquí. Tenemos aquí es donde os habéis inscrito en las formaciones. En este apartado de consultoría podéis rellenar el formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto con vosotros para poder definir todo esto y resolver cualquier duda de las que tengáis. Entonces, es un apartado que es totalmente gratuito. Ahora sí, perdón, que se me había olvidado de apretar un botón. Aquí donde vosotros habéis entrado aquí para poder registraros en la formación, en el apartado de consultoría personalizada. Una consultoría totalmente gratuita, como decía, y una persona del equipo se pondrá en contacto con vosotros para que le expliquéis pues, vuestras dudas, consultas y que nosotros os podamos guiar el máximo posible para, como decía, ser lo más eficientes y lo más operativos posibles, ¿no? Si cada persona de clínica tiene los roles bien definidos, bueno, pues cuando hay alguna cosa más anómala dentro de la clínica o haya habido algún problema, siempre podremos identificarlo bastante más rápido, ¿vale? Por lo tanto, perdón, que me habían escrito una pregunta, un segundo. Desplegamos aquí. Hola, consulta nos encontramos que en algunos usuarios no deja imprimir los presupuestos en permisos GESDEN. Tiene puesto que pueden imprimir. ¿Hay algún otro permiso que se lo restrinja? Sí. Como decía, puede ser de que un permiso esté pisando al otro. Si, por ejemplo, me invento, y seguramente no será el caso, pero seguramente si le estamos dando permisos para visualizar o para poder imprimir el presupuesto, pero le hemos dicho que no puede acceder al apartado de presupuestos, pues evidentemente no lo va a hacer. Para eso, Albert, perdón por no contestarte por aquí, porque tendríamos que entrar más al detalle con tu incidencia, te pediría que te pongas en contacto con el departamento de soporte, estamos todos 100% operativos, al 93-414-6067, ¿de acuerdo? Esther, me preguntas cómo llegaste a esa ventana. Entiendo que es esta ventana que estamos aquí, en nuestro portal de Infomet. Bien, aquí estamos dentro de la página de Infomet. Entonces, desde el principio, esta ventana de la página principal, ya hay esta imagen de acceder a los cursos. Esto nos lleva a Infomet Online. Y aquí tenemos el apartado de consultoría personalizada. Entonces, sin más, como comentaba, rellenar el formulario, nos pondremos en contacto con vosotros y a partir de aquí ya cogeremos día y hora para poder hacer la consultoría. Pues qué puntos de mejora, qué podríais mejorar. Nosotros os daríamos algunos inputs, algunos deberes también. ¿De acuerdo? Entonces, con eso pues haremos como una especie de seguimiento para ver pues, que estéis evolucionando correctamente y, como decimos siempre en las formaciones, poco a poco. Es decir, nosotros cuando hacemos una instalación desde cero, que vienen unas 6 horas contratadas con
la adquisición del aplicativo, del software. Siempre decimos lo mismo, no os preocupéis, ya iréis cogiendo, es decir, en 6 horas no pretendas saber el 100% del programa, porque prácticamente es imposible. Este programa es muy amplio, tanto serviría para una clínica con un solo doctor y una recepcionista, como clientes que tenemos con 3.000 usuarios conectados a la vez. Por lo tanto, es muy importante lo que comentaba. Entonces, eso, perdón. Vale, entonces, sin más, dejaría estos 10 minutitos para ir respondiendo vuestras dudas y preguntas. Entonces, lo que comentaba, de mientras que lo iba comentando con esto de las formaciones, nosotros siempre recomendamos hacer una formación al año. Con estas 6 horas entendemos que podría no ser suficiente, depende del volumen y del tamaño de la clínica. Entonces, una formación al año o / consultoría al año para ver qué estoy haciendo mal, en qué podría mejorar y qué estoy haciendo bien, evidentemente. ¿Se puede programar un tiempo para que se bloquee el usuario o que pida la contraseña? Bien, dentro de GESDEN, dentro del apartado de sistema, configuración, es un pequeño apartado en la última pestaña de LOPD de cómo queremos que se comporte la gestión de usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, no tenemos un tiempo, pero sí que, fíjate, tenemos un periodo de validez, la longitud mínima, la contraseña debe contener, no puede contener, no permitir, número máximo de intentos, bloquear, activar histórico de contraseñas y aviso recordatorio de la necesidad de completar aceptación de GDPR. ¿De acuerdo? Entonces, no lo tendríamos por tiempo, pero sí lo tendríamos por días, ¿de acuerdo? La validez de la contraseña. Entonces, como comentaba, una formación al año, el coste que puede generar una formación al año, si lo comparamos con el coste de un recurso, por ejemplo, me invento en recepción delante de un ordenador, un recurso que lo tengamos para una cosa que la podríamos hacer en media hora, la tenemos 4 horas, pues si esto lo vamos multiplicando a lo largo del tiempo, pues la verdad es que la formación ya está más que amortizada. Por lo tanto, es muy importante ir reciclándose, ir viendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos esto? Porque el primer año o las primeras formaciones enseñamos o damos la formación de un uso más básico de GESDEN. A partir de ahí, en una siguiente fase, a cabo de 2 o 3 meses, cuando la clínica lo considere y lo crea oportuno y haya pasado un tiempo prudencial para que se haya puesto en práctica aquello que se ha comentado en la formación, pues vendríamos otra vez para hacer, por ejemplo, y introducir pues, los laboratorios protésicos. En otra sesión podríamos venir, o al cabo de unos meses, hasta haber puesto en práctica los laboratorios protésicos, vendríamos y podríamos poner en práctica los almacenes, todo lo que sería la configuración y demás. Por lo tanto, es bueno ir haciéndolo poco a poco, con un espacio de tiempo que me permita ir asimilando estos conceptos. Entonces, como decía, una primera formación, después al cabo de 1 mes, 2, 3, lo que considera la clínica, o de cada 6 meses, entonces una vez al año, hacer una formación, porque quizá tengo personal nuevo. Quizá ese personal nuevo, y esto pasa mucho, viene de otras clínicas que usando GESDEN y siempre, o la mayoría de veces, lo que nos encontramos es que siempre llevan razón, es decir, siempre lo que hacían antes en la otra clínica siempre es lo correcto. Entonces, nosotros siempre enseñamos el circuito correcto de usar GESDEN. Los caminos, como el dicho ese, todos los caminos llevan a Roma. Sí, pero no podemos usarlo de una manera no operativa, porque estamos tardando más tiempo en hacer una cosa y quizá, si no lo hacemos con el camino correcto, nos estamos dejando algún dato por el camino que luego, a la hora de sacar una estadística, no vamos a poder sacarla. Por lo tanto, es importante. Perdón, un segundo que veo aquí. ¿Se puede programar un tiempo para que se bloquee? Ah, este es el que hemos respondido. Lo siento, Federico. Desde aquí podemos gestionar gestión de presencia para usarlo como método de fichar. Bueno, esto lo estamos mirando, tenemos alguna integración y demás. Esto pediría que
te pusieras en contacto con el departamento de soporte o en el mismo departamento de consultoría para que te pudieran orientar más personalizado este tema, ¿de acuerdo? ¿Dónde están las tarifas de las formaciones? Me parece muy interesante. Gracias, María. Bien, las tarifas en sí, es decir, no tenemos un catálogo de tarifas de formación. Esto simplemente te pones en contacto con soporte mismo o con comercial de tu zona. Normalmente esto lo gestionamos con la coordinadora comercial de zona. Por ejemplo, en Barcelona, en este caso sería Cristina. Pues, o al mail de comercial@grupoinfomed.es y te pasarán un presupuesto, evidentemente sin compromiso, de un planning de formaciones, ¿de acuerdo? Pero previamente también es lo que comentaba, si queremos un planning de formaciones, aquí lo que necesitamos más que una formación en sí, sería una consultoría para poder definir ese planning, ¿de acuerdo? Por ejemplo, me invento, pero si tu clínica tiene 3 recepcionistas, 5 auxiliares y 7 doctores, pues aquí lo ideal sería hacer la formación dividida por grupos, ¿no? Entonces, vamos a establecer contigo, en este caso María, cómo queremos hacer estas formaciones. Pues mira, yo quiero hacer 2 horas para recepción, 2 horas para auxiliar y 2 horas para doctores, porque no se va a explicar lo mismo para unos que para otros, igual que para gestión. Después necesitaría 2 horas más para gestión, pues qué listados puedo sacar, qué números puedo averiguar con esta información, etc, etc. ¿De acuerdo? Entonces, te pediría que envíes un mail a comercial@grupoinfomed.es. ¿Dónde están las tarifas de las... perdón, otra vez. No. ¿Qué tecla hay que dar para seleccionar todo? Bien, si en los permisos tenemos 2 teclas de selección. Si apretamos la tecla Control, podemos ir seleccionando ítems sueltos. En cambio, si seleccionamos en mayúsculas, normalmente es el botón que está por encima del Control, que tiene una flecha arriba, el botón de mayúsculas, no el de bloquear las mayúsculas, sino el que está entre el Control y el bloque de mayúsculas, que normalmente tiene una flecha para arriba. Si lo dejamos pulsado, pulsamos en el primero y pulsamos el último. De esta manera me hace una selección global. Entonces, sin más, nos hemos quedado sin tiempo. Otra vez, daros las gracias por estar ahí, por estar en estas formaciones. Como decía, no hemos entrado al detalle de cada uno de los permisos para estas cosas o estos temas, como hemos ido viendo también con algunas preguntas que nos han llegado, remitirlas a soporte para que un técnico os pueda dar una solución más detallada de todos los permisos o de qué permisos es con el que estáis hablando. Perdón. Vale. Así que os pediría que os pusierais en contacto con soporte al 934146067. Así que un saludo, espero que estéis todos bien, que las familias están bien y nos vemos en la siguiente formación. Gracias.